Me obligaron a firmar una renuncia voluntaria a la ayuda familiar. Hoy necesitan dinero para el tratamiento de mi sobrino. Abrí el teléfono y mostré una transferencia, pero no a donde creían. El teléfono sonó a las 7 de la tarde cuando estaba sentada en la cocina con una taza de té frío y miraba la pantalla del portátil donde se había quedado congelada una maqueta tridimensional sin terminar de una silla para el próximo catálogo. Fuera ya estaba anocheciendo, esa hora en la que el día parece agotado, pero la noche aún no da tregua. Apareció el nombre de Claire. No había hablado con mi hermana en 2 años. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. ¿Aceptar o rechazar? Después de dudar, pulsé el botón verde. Patricia. La voz de Claire temblaba tanto que inmediatamente sentí que era falsa. Siempre había sabido llorar a voluntad. Patricia, sé que no hemos hablado, pero se trata de Marvin. Tiene leucemia, una forma rara. Los médicos dicen que hay que empezar la terapia inmediatamente, de lo contrario, se quedó en pausa esperando que me lanzara a compadecerla. Me quedé en silencio. Necesitamos dinero, continuó Claire. 25,000 para la primera ronda de tratamiento. Hemos reunido algo, pero no es suficiente. Patricia es tu sobrino, solo tiene 8 años. Sabía lo que iba a pasar y no me equivoqué. Se oyó un susurro en el auricular, luego un clic seco. El altavoz. Patricia Devlin. La voz de mi madre sonó como si estuviera leyendo una sentencia. ¿Oyes lo que dice tu hermana? El niño se está muriendo y tú estás ahí sentada con tus estúpidos dibujos, fingiendo que no te importa. Maureen nunca entendió a qué me dedicaba. Para ella la visualización tridimensional eran estúpidos dibujos. Para ella todo lo que yo hacía estaba mal. La elección de mi profesión estaba mal, mi prometido estaba mal, mi estilo de vida estaba mal. Siempre has sido egoísta, continuó mi madre, pero ahora es el momento de corregir tu error. Si te queda una pizca de conciencia, ayudarás a tu sobrino. Miré el teléfono y sentí como algo frío se extendía por mi pecho. No era ira ni dolor, solo una claridad absoluta. ¿Recuerdas el papel que me obligaste a firmar hace 2 años? Dije despacio, con claridad. Ese documento sobre la renuncia voluntaria a cualquier ayuda económica y moral a la familia. Se hizo el silencio. Luego Claire se rió nerviosamente. Patricia, eso fue diferente. En aquel momento simplemente no querías ayudar con la reparación de la casa y ahora Marvin está enfermo, la interrumpí. Lo entiendo. Solo me extraña que se hayan acordado de mí precisamente ahora. Hace 2 años dejasteis muy claro que ya no formaba parte de esta familia, que no tenía derecho a meterme en vuestros asuntos, que mi opinión no valía nada. ¿Sabes que mamá estaba triste entonces? Intentó suavizar Claire. Te negaste a darme dinero cuando lo estaba pasando mal, pero eso es pasado. Ahora hay cosas más importantes. Ahora mi hijo, 20,000 para reparar la casa. Abrí el portátil y rápidamente encontré la carpeta con las capturas de pantalla, que en realidad se gastaron en una camioneta nueva para Rainer. Vi las fotos en sus redes sociales una semana después de que tú urgentemente necesitaras el dinero. Una Ford F-150 roja, un buen coche. Maureen respiró hondo bruscamente. Claire habló más rápido. Eso no es cierto, te lo estás inventando para justificar. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La interrumpí de nuevo. Mis manos no temblaban, mi voz tampoco. Le envié el dinero a Marvin esta misma mañana antes de que te pusieras en contacto conmigo. 15,000 dólares. Se oyó un ahogado. ¿Qué? Y luego Claire exclamó, Dios mío, Patricia, gracias. Sabía que no podrías, solo que no te lo envié a ti. Abrí la galería de fotos y encontré una captura de pantalla del pago.
Transferí el dinero directamente a la cuenta de la Fundación Benéfica Esperanza para los Niños, que se dedica a apoyar a los enfermos de cáncer, con una nota clara para el tratamiento de Marvin Coleridge, de 8 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, una forma rara, como tú decías. El silencio era ensordecedor. ¿Qué has hecho?, sisió Maureen. He hecho lo que había que hacer, respondí con calma. Si Marvin está realmente enfermo, la fundación se pondrá en contacto con vosotros, comprobará los documentos médicos y transferirá el dinero directamente a los médicos. Si no, bueno, entonces tendrán que explicar dónde han ido a parar todas esas reuniones urgentes que han estado organizando durante los últimos 2 meses. «Nos estás espiando», chilló Claire. Sonreí, aunque ellos no lo vieron. No, no estaba espiando. Simplemente una conocida de Claire, Viva Leinster, mi antigua compañera de clase, me escribió por casualidad hace un mes. Me preguntó si Marvin estaba bien, porque Claire había llenado Facebook de publicaciones sobre la recaudación de fondos para su tratamiento. Le respondí que no estaba al tanto porque no nos comunicábamos. Viva se sorprendió diciendo que era extraño, ya que Claire le contaba a todo el mundo lo comprensiva que era su hermana y que también la ayudaba. Entonces empecé a investigar y encontré muchas cosas interesantes. Patricia, la voz de Maureen se volvió peligrosamente tranquila. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Has traicionado a tu propia familia. Solo he defendido a mi sobrino, respondí. Si realmente está enfermo, el dinero se destinará a su tratamiento y si no, entonces ya no es asunto mío. Eres una zorra repugnante y fría. Yo te di a luz, yo te crié y tú. Colgué el teléfono. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla apagada durante un buen rato. Me temblaban las manos no por miedo, sino por la adrenalina. Tenía que contar cómo había llegado a ese punto, cómo la Patricia tranquila y obediente, que siempre ayudaba a los demás, se había convertido en una persona capaz de colgarle el teléfono a su propia madre. En otoño de 2018 falleció mi padre, Denison Devlin. El cáncer de páncreas se lo llevó en 4 meses, desde el diagnóstico hasta el funeral. Era la única persona de la familia que me trataba como a una mujer adulta e inteligente. Se interesaba por mi trabajo, me preguntaba por mis proyectos y se sentía orgulloso cuando le enseñaba las últimas visualizaciones de cocinas o salones para los catálogos de la fábrica de muebles. Tras su muerte algo se rompió. Maureen pasó a centrarse inmediatamente en Claire, la más joven, la más brillante, la que había tenido tiempo de dar a luz a un nieto. Claire llevaba entonces 3 años casada con Rainer Coleridge, un mecánico de automóviles de un pueblo vecino. Vivían en una casita alquilada en las afueras, se quejaban constantemente de las deudas y Maureen les ayudaba regularmente con dinero del seguro de su padre. Yo también les ayudaba, les daba 500, 1000 cuando Claire llamaba con problemas urgentes. O se había averiado el coche, o había que pagar más por la guardería, o Marvin necesitaba medicinas. Nunca me negué porque ¿qué otra cosa podía hacer? Vivía sola en una casa adosada, alquilada, trabajaba como diseñadora tridimensional en un pequeño estudio llamado Vision Space, que hacía visualizaciones de muebles para catálogos y sitios web. El sueldo no era muy alto, pero era estable. No dependía de mí la vida de nadie, pero Claire tenía un hijo hasta que descubrí la verdad. Ocurrió en la primavera del 23. Claire me pidió $20,000 para una reparación urgente del techo. Decía que tenía goteras, que el seguro no lo cubría y que había que hacerlo de inmediato. Justo entonces me había gastado todos mis ahorros en un tratamiento dental. Me habían extraído una muela del juicio. Se me había inflamado, tuve que operarme, tomar antibióticos y volver varias veces al dentista. Me gasté $7,000 en un mes.
Le dije a Claire que no podía, que físicamente no podía. Se ofendió Maureen también. Pero lo peor ocurrió 2 semanas después, cuando Rainer publicó en las redes sociales una foto de una nueva camioneta roja con la leyenda: Por fin se ha cumplido mi sueño". Viva me envió una captura de pantalla. Entonces todavía no lo creía. Le escribí a Claire y le pregunté por el techo. Ella respondió que habían encontrado otra solución. Empecé a investigar. Resultó que durante el último año le había dado a Claire casi $12,000 para diversas urgencias, ninguna de las cuales era cierta. Cuando intenté hablar con Maureen, me dijo: Claire necesita apoyo, tiene un hijo, un marido, responsabilidades. ¿Y tú qué? Te sientas sola en tu madriguera y dibujas muebles. Es fácil para ti juzgar. En ese momento se me estropeó el portátil, mi principal herramienta de trabajo. Necesitaba urgentemente 3,000 para comprar uno nuevo porque el viejo no se podía reparar. Se lo pedí a Maureen, que tenía dinero después de vender el viejo coche de su padre. Ella se negó, dijo que era culpa mía por haber gastado en mis dientes en lugar de ahorrar para tiempos difíciles. Pedí un préstamo con un interés terrible. Y entonces Maureen me propuso un acuerdo. Me daría los 3,000, pero yo tendría que firmar un documento en el que renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia de mi padre y a no interferir en los asuntos familiares de Claire. Un documento notarial. Estaba agotada, físicamente, emocionalmente, financieramente. Firmé. Cogí el dinero, devolví el préstamo y durante los 2 años siguientes no supe nada de mi familia, hasta hoy. Abrí la conversación con Viva y miré el último mensaje que me había enviado ayer por la noche. Patricia, me da mucha vergüenza escribir esto, pero no puedo callarme. Marvin no está enfermo, tenía anemia, pero se curó hace 3 meses. Claire me pidió que confirmara la historia de la leucemia si alguien preguntaba. Me negué. Siento involucrarte en esto, pero tienes que saberlo. Di otro sorbo de té frío y miré el reloj. Según mis cálculos, Claire estaría ahora tratando desesperadamente de decidir qué hacer a continuación. El teléfono volvió a sonar, número desconocido, no contesté. A la mañana siguiente bloqueé los números de Claire y Maureen, simplemente pulsé el botón y sentí un alivio, como si me hubiera quitado de encima una carga que había estado arrastrando durante años. Fui al trabajo como de costumbre, paré en la misma cafetería de la esquina, pedí mi americano habitual y me senté frente al ordenador en el estudio a las 9 de la mañana. Nuestro estudio, Vision Space, estaba en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Era un local pequeño con 6 puestos de trabajo, una cocineta y una sala de reuniones. Trabajé allí durante 7 años haciendo visualizaciones tridimensionales de muebles y a veces ayudando con proyectos de interiorismo. Mi jefa, Celia Harper, una mujer de 50 años con el pelo gris y la frente siempre arrugada, apreciaba mi puntualidad y el hecho de que nunca armara dramas en el trabajo. Antes del almuerzo, terminé el modelo de la silla y empecé a trabajar en el sofá para el catálogo de primavera. Mi compañero Marcus, un chico de 27 años con flequillo pelirrojo y la costumbre de dar golpecitos con el bolígrafo en la mesa, estaba sentado enfrente y murmuraba algo para sí mismo mientras editaba las texturas para el juego de cocina. A las 2 de la tarde salí a tomar un descanso y bajé a la tienda más cercana a comprar un sándwich. Regresé con la bolsa, subí las escaleras y lo vi junto a la puerta del estudio. Rainer Coleridge, alto, de hombros anchos, con vaqueros sucios y una camiseta gris con el logotipo de algún taller mecánico, con la cara roja y las manos cerradas en puños. Estaba fumando apoyado contra la pared, pero cuando me vio tiró bruscamente la colilla y se acercó a mí. ¿Patricia? Me detuve a 3 metros de él, sosteniendo la bolsa con el sándwich como un escudo. ¿Rainer?
¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? Se rió, pero no había nada de divertido en esa risa. He venido a hablar contigo porque parece que no contestas al teléfono. He bloqueado sus números, dije con calma. Después de la conversación de ayer, era lo más sensato. Se acercó más. No retrocedí, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Sabes lo que has hecho? Su voz se elevó. Has enviado dinero a una fundación y ahora te piden un montón de papeles, certificados médicos, informes hospitalarios, resultados de análisis. No tenemos tiempo para toda esta burocracia. Marvin necesita tratamiento ahora, no dentro de un mes, mientras estos burócratas comprueban cada detalle. Si Marvin está realmente enfermo, los documentos estarán disponibles, respondí. La leucemia se diagnostica en el hospital. Hay análisis de sangre, biopsia de médula ósea, consultas con oncólogos. Todo queda registrado. No lo entiendes, dijo con un gesto de la mano. Estás aquí sentada en tu oficina dibujando tus tonterías y creyendo que lo sabes todo. Y allí hay un niño muriéndose, Patricia, se está muriendo y tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa. Me sorprendió la sinceridad con la que lo decía. Él mismo parecía creer en sus palabras. Envié dinero para el tratamiento. Si Marvin está enfermo, lo recibirá. Lo estás matando con toda esta burocracia. Rainer se acercó aún más y sentí el olor a tabaco y aceite de motor. Siempre has envidiado a Claire, siempre porque ella es una mujer de verdad, con un marido, un hijo, una vida normal. ¿Y tú qué? Solitaria, malvada, nadie te quiere. Se abrió la puerta del estudio. Marcus asomó la cabeza, vio la escena y salió rápidamente. Patricia, ¿todo bien? Sí, respondí sin apartar la mirada de Rainer. Es mi cuñado, estaba a punto de irse. No me voy a ninguna parte, sisió Rainer, hasta que arregles lo que has hecho. Patricia, ¿entramos? Marcus cambió nerviosamente el peso de un pie a otro. ¿Quieres que llame a... ¿Llamar a quién? Rainer se volvió hacia él. ¿A la policía? ¿Por qué? ¿Solo estoy hablando con un familiar? Se acabó la conversación, dije y rodeé a Rainer empujando la puerta del estudio. Marcus me dejó pasar, pero Rainer logró agarrarme por el codo. Te arrepentirás, susurró. Te lo juro, te arrepentirás. Marcus le tiró de la mano. Suéltala, ahora mismo. Rainer me soltó, pero su mirada me heló la sangre. Entré, Marcus detrás de mí, y él cerró la puerta con llave. A través del cristal vi a Rainer de pie en el pasillo, mirándome, luego girándose bruscamente y dirigiéndose a las escaleras. Dios mío, exhaló Marcus, ¿qué ha sido eso? Celia salió de la sala de reuniones y me miró con recelo. ¿Patricia? ¿Quién es ese? Problemas familiares, respondí lacónicamente. Lo siento, no volverá a ocurrir. Espero, dijo Celia con una mueca. O si vuelve a aparecer, llamaremos a la policía. Asentí y me dirigí a mi puesto de trabajo. Me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme y esperar a que se me calmara el corazón. Marcus me trajo agua, dejó el vaso sobre la mesa en silencio y volvió a su trabajo. No pude concentrarme en lo que quedaba de día. Por la noche, cuando todos se habían ido, me senté frente al ordenador y busqué detectives privados en Google. Necesitaba pruebas. Si Claire y Rainer realmente estaban cometiendo fraude, y yo estaba segura de que así era, necesitaba hechos, documentos, algo concreto. Encontré varias agencias, leí las reseñas y elegí una Barker Investigations. Era una agencia pequeña cuyo propietario Leon Barker, un ex policía, se especializaba en asuntos familiares y fraudes financieros. Las reseñas eran buenas. Les envié un correo electrónico, les expliqué brevemente la situación y les pedí una cita. La respuesta llegó en 20 minutos. ¿Puedo mañana a las 5 de la tarde? Mi oficina está en la calle Sandys.
Número 32, oficina 4, Leon Barker. Confirmé la cita y me fui a casa. La casa adosada me recibió con sus ventanas oscuras y su silencio. Entré, cerré la puerta, me quité los zapatos y fui a la cocina a preparar té. Puse la tetera al fuego, cogí una taza y oí cómo se cerraba la cerradura de la puerta principal. Me quedé paralizada, me di la vuelta. En el vestíbulo estaba Maureen con una llave en la mano. ¿Cómo te atreves a bloquearme? Mi madre hablaba en voz baja, pero había tanta ira en su voz que retrocedí involuntariamente hacia la pared. ¿Cómo has entrado? Miré la llave. ¿De dónde has sacado la llave? Hice una copia hace unos años. Maureen entró, cerró la puerta, por si te pasaba algo, pero ahora veo que me preocupé por nada. Estás perfectamente sentada aquí en tu nidito destruyendo a tu propia familia. Vete, le dije, ahora mismo. No tienes derecho a estar aquí. Soy tu madre, se acercó más. Tengo derecho a estar donde quiera cuando se trata de mi hija. No soy una niña, tengo 35 años. Eres egoísta, insensible. ¡Fuera! Alcé la voz por primera vez en muchos años. ¡Fuera o llamaré a la policía! Morín se detuvo. Me miró como si le hubiera pegado. ¿Vas a llamar a la policía? ¿A tu propia madre? Sí, saqué el teléfono. Si es necesario, sí. Se quedó en silencio unos segundos y luego tiró bruscamente la llave al suelo. Quédate con tu maldita llave, pero me devolverás el dinero, los $15,000, porque ese dinero era para Marvin y tú se lo has robado a un niño enfermo. Marvin no está enfermo, dije. Nunca lo ha estado. Tenía anemia que se curó hace 3 meses. El rostro de Morín cambió, sorpresa, luego ira, luego otra vez fría furia. ¿Quién te ha contado esa mentira? No es una mentira, dije con el teléfono en la mano, y lo demostraré. Ahora sal de mi casa. Maureen se acercó a la puerta, la abrió, pero se dio la vuelta en el umbral. Te arrepentirás, Patricia. Haré todo lo posible para que te arrepientas. Salió dando un fuerte portazo, cerré la puerta con todas las cerraduras, recogí la llave del suelo y me quedé un buen rato en medio del vestíbulo tratando de recuperar el aliento. A la mañana siguiente llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras. Todas, tanto las de la puerta principal como las de la trasera, quedaba un pequeño patio. Me costó $250, pero dormí más tranquila sabiendo que nadie más entraría sin mi permiso. Por la noche fui a la calle Sandys. El número 32 resultó ser un viejo edificio de 2 plantas con la pintura desconchada y la oficina 4, una pequeña habitación en la primera planta con un cartel que decía Barker Investigations en la puerta. Llamé a la puerta, oí un adelante y entré. Leon Barker estaba sentado detrás de una vieja mesa de madera cubierta de carpetas y papeles. Un hombre de unos 45 años con barba gris, ojos marrones cansados y hombros anchos. Se levantó y me tendió la mano. Leon Barker, ¿es usted Patricia? Sí, le estreché la mano. Un apretón firme y seguro. Gracias por recibirme tan rápido. Siéntese, dijo, señalando una silla frente a la mesa. Su carta me interesó. Cuénteme más detalles. Se lo conté todo, sobre Claire, sobre Rainer, sobre Marvin, sobre la recaudación de fondos para el tratamiento, sobre la transferencia al fondo, sobre Viva, que había dicho la verdad. León escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. ¿Está segura de que el niño no está enfermo? Preguntó cuando terminé. Viva no mentiría, respondí. Conocí a Claire desde que eran niñas y se negó a confirmar una historia falsa, y el hecho de que se nieguen obstinadamente a proporcionar los documentos a la fundación también lo dice todo. Leon asintió. De acuerdo, necesito sus datos, nombres completos, dirección, lugar de trabajo de Rainer, redes sociales si las tiene. Empezaré por comprobar sus finanzas. Si realmente ha gastado el dinero en algo indebido, habrá rastros.
retiradas de efectivo, transferencias, quizás deudas con casas de apuestas. ¿Cuánto costará?, pregunté. $300 por adelantado, más 100 por día de trabajo, dijo Leon. Si encuentro algo rápidamente, te devolveré la diferencia. Si tarda más, te avisaré. Asentí y saqué mi cartera. Extendí un cheque por $300 y se lo entregué junto con una hoja en la que había anotado todos los datos de Claire y Rainer. Me pondré en contacto con usted en unos días, dijo Leon, guardando el cheque en un cajón de la mesa. Si encuentro algo antes, le llamaré inmediatamente. Le di las gracias y me fui. Al salir me detuve y me volví. ¿Y si resulta que me equivoco? ¿Y si Marvin está realmente enfermo? León me miró con calma. Entonces le pedirá perdón y le ayudará de verdad, pero si su intuición es correcta, no solo salvará su dinero, sino también a otras personas a las que podrían engañar. Asentí y salí a la calle. El aire de la tarde era fresco y olía a lluvia. Me senté en el coche, arranqué el motor y me fui a casa sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y alivio. 3 días después, León llamó. Estaba en el trabajo haciendo otra visualización de la mesa del comedor. Miré la pantalla del teléfono, salí al pasillo y descolgué. Escucho: Patricia, soy León. Su voz sonaba satisfecha. Hay noticias. Tu sospecha se ha confirmado en parte. Rainer Coleridge tiene deudas. $15,700. Perdió en un club de póker clandestino hace 3 meses. Los acreedores comenzaron a presionarlo y a amenazarlo. Intentó reunir el dinero de diversas maneras. Pidió prestado a conocidos, obtuvo microcréditos, pero no fue suficiente. Y entonces, al parecer, inventó la historia de la enfermedad de Marvin. Me quedé callada, sintiendo cómo el frío se extendía por mi estómago. ¿Estás ahí?, preguntó León. Sí, respondí. Estoy aquí. ¿Y Marvin? ¿De verdad está sano? Estoy revisando los registros médicos, pero llevará más tiempo, dijo León. Necesito acceder a su historial médico y eso es más complicado. Pero si quieres mi opinión, si el niño estuviera enfermo, habría rastros visibles del tratamiento, visitas al oncólogo, análisis, hospitalización. Por ahora no veo nada de eso. Gracias, dije. Sigue adelante, por favor. Lo haré, prometió y colgó el teléfono. Me quedé de pie en el pasillo vacío del estudio, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se volvía más nítido y al mismo tiempo más extraño. Todos habían mentido, Claire, Rainer, incluso Maureen, porque ella seguramente sabía lo de las deudas, y todos estaban dispuestos a utilizar la enfermedad de la niña para sacarme dinero. Volví a mi lugar de trabajo, me senté frente al ordenador, pero no podía concentrarme. Mis manos se extendían hacia el teléfono. Quería escribir a Maureen, escribir a Claire, desenmascararlas, gritarles que lo sabía todo. Pero me contuve. Tenía que esperar a que Leon hiciera una revisión completa. Por la noche, ya en casa, abrí el portátil y entré en la página de Facebook de Claire. La última publicación era de anteayer, una foto de Marvin, un niño sonriente con el pelo oscuro y rizado, y la leyenda: gracias a todos los que nos apoyan en estos momentos difíciles. Marvin se mantiene fuerte, pero aún le queda un largo camino por recorrer. Cada una de vuestras oraciones y vuestra ayuda significan mucho. Lucha por Marvin, Celsius ayuda a la niña. Debajo de la publicación había decenas de comentarios de condolencia, corazones y promesas de rezar. Cerré la pestaña y sentí náuseas. A la mañana siguiente me despertó el sonido del teléfono. Un número desconocido. No contesté. 1 minuto después recibí un mensaje del mismo número. Patricia, soy Rainer. Tenemos que hablar. Es urgente. Bloqueé el número y me fui al trabajo. León volvió a llamar una semana después. Estaba sentada en una cafetería cerca del trabajo,
tratando de concentrarme en los bocetos de un nuevo proyecto, una serie de sillas para la habitación de los niños, pero mis pensamientos se desviaban constantemente y volvían a Claire, a Reiner, a esa maldita transferencia. Patricia, tengo información. La voz de León sonaba seria. ¿Podemos vernos hoy? Sí, miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. ¿A las 5 en tu casa? Mejor a las 6. Quiero enseñarte algo interesante. Acepté y pasé las siguientes 3 horas en una tensa espera. Marcus me preguntó 2 veces si estaba bien. Seguramente mi cara delataba mi estado. Le resté importancia, le dije que simplemente había dormido mal. A las 5:30 ya estaba en el coche recorriendo la ruta habitual. Aparqué y subí a la oficina de Leon. Me recibió con una carpeta en las manos y me invitó a pasar. Siéntese, dijo, abriendo la carpeta sobre la mesa. Lo que se ha encontrado es bastante desagradable. ¿Está preparada? Sí, apreté las manos sobre las rodillas. Bien, en primer lugar, no es la primera vez que Rainer Coleridge se dedica a este tipo de estafas. Hace 3 años le sacó a mi tía abuela Claire, Esther Boyd, $8,000 con el pretexto de una operación urgente para Marvin. Una operación de corazón, dijo. Esther vive en otro estado, confió en él y le transfirió el dinero. 6 meses después se enteró por casualidad de que Marvin estaba sano, pero Rainer ya había cambiado de número de teléfono y no respondía. Esther no presentó ninguna demanda por su edad, su salud y porque no quería escándalos, escuchaba con los dientes apretados. Hace 2 años, continuó León, ocurrió algo similar con el tío materno de Claire, Ralph Jester, 5,000 para tratar el asma de Marvin. Ralph tampoco llevó el asunto a los tribunales, simplemente dejó de hablar con la familia. ¿Por qué Claire le permitió hacerlo?, pregunté. Quizás no lo sabía, dijo León, levantando una ceja. O lo sabía y guardó silencio. Es difícil de decir, pero hay otro detalle que te sorprenderá. Sacó varias fotos impresas y las puso delante de mí. En la primera, Rainer estaba en la barra del bar, abrazando por la cintura a una mujer esbelta con el pelo largo y rubio. En la segunda, estaban sentados en un coche, besándose. En la tercera, entran juntos en un motel a las afueras de la ciudad. Es Janice Corbin, dijo Leon. Tiene 31 años y trabaja como camarera en el pub Golden Deer. Llevan juntos alrededor de 1 año. Rainer le dijo que se iba a divorciar de su esposa, que Claire era un error temporal y que pronto estarían juntos. Janice le creyó. Esperó. Miré las fotos y no pude decir ni una palabra. ¿Quieres que le dé esta información a Claire?, preguntó León. Me quedé callada, luego negué con la cabeza. No, se lo diré yo misma, a través de Viva. ¿Estás segura? Sí. León asintió y guardó las fotos en la carpeta, pero dejó una. Tenga. Si ella no creyó en sus palabras, muéstrele las pruebas. Cogí la foto, la que mostraba a Rainer besando a Janice junto al motel. La guardé en mi bolso. ¿Cuánto le debo por el trabajo extra, Pelton?, pregunté. Por ahora nada. León sonrió levemente. Era parte de la investigación básica. Pero si quieres que siga investigando, por ejemplo, que encuentre documentos sobre el estado de salud de Marvin o que investigue más a fondo las transacciones financieras de Rainer, entonces serán $300 más. Adelante, dije y extendí otro cheque. Por la noche le escribí a Viva, brevemente, sin entrar en detalles. ¿Podemos vernos? Es urgente. Tengo información sobre Rainer que Claire debe saber. Viva respondió 10 minutos después. Mañana a las 7 de la tarde en la cafetería de la Primera Avenida. De acuerdo, le respondí. Al día siguiente estuve inquieta todo el tiempo. Apenas pude concentrarme en el trabajo. Celia me hizo 2 comentarios sobre defectos en los modelos. Corregí los errores y miré el reloj. El tiempo pasaba insoportablemente lento.
A las 7 ya estaba sentada en la cafetería de la Primera Avenida, en una mesa junto a la ventana, con una taza de capuchino que no me bebí. Viva apareció a las 7:15. Una mujer bajita y regordeta de unos 33 años, con vaqueros y una blusa clara, con el pelo corto y el rostro cansado. Trabajaba como asistente en una clínica dental, tenía 2 hijos y un marido camionero al que veía una vez cada 2 semanas. Hola Patricia, se sentó frente a mí y pidió un té. ¿Qué ha pasado? Saqué la foto de mi bolso y la puse sobre la mesa en silencio. Viva la miró y abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto? Rainer y su amante, dije. Janice Corbin, llevan juntos un año. Él le prometió que se divorciaría de Claire. Viva levantó la foto, la miró detenidamente y luego la volvió a dejar sobre la mesa. Dios mío, Claire lo sabe. No, y quiero que se lo digas tú. Yo... Viva se estremeció. ¿Por qué yo? Porque si se lo digo yo no me creerá, respondí con calma. Pensará que me estoy vengando, que me lo estoy inventando, pero a ti te tiene confianza. Sois amigas desde la infancia. Viva se quedó callada jugando con una cucharilla de té. No quiero meterme en esto, dijo por fin. Tengo mi propia familia, mis propios problemas. Claire ya casi me gritó cuando le dije que no iba a confirmar lo de la leucemia. ¿Viva? Me incliné hacia adelante. Rainer es un estafador. Le sacó dinero a 2 parientes de Claire con el pretexto de la enfermedad de Marvin. Recaudó varios miles más de personas desconocidas a través de una fundación benéfica. Y ahora está utilizando a Claire para sacarme dinero. Si ella no descubre la verdad, él la destruirá por completo. Viva me miró a los ojos, luego a la foto y luego otra vez a mí. Está bien, exhaló. Se lo diré, pero si no me cree, no volveré a meterme en esto. ¿Trato hecho? Trato hecho, le dije mientras le entregaba la foto. Gracias. Viva cogió la foto, la guardó en su bolso y se terminó rápidamente el té. Tengo que irme, los niños me esperan. Se marchó, dejándome sola con un capuchino frío y una sensación de pesadez en el pecho. Sabía que lo que vendría después sería difícil, pero ya no podía detenerme. 2 días después, Viva me escribió. Se lo he enseñado, Claire no se lo ha creído. Dice que has contratado a alguien para tenderle una trampa a Rainer. Está furiosa. Dice que te demandará por difamación en la intromisión en su vida privada. Patricia, lo siento, pero no puedo hacer nada más. Leí el mensaje 3 veces y no sentí nada. Ni siquiera me sorprendió. Claire siempre había sido así, ciega a la verdad cuando ésta destruía su mundo, le respondía Viva. Gracias por intentarlo, ella ya se las arreglará. Esa misma tarde, cuando volvía del trabajo, Maureen estaba sentada en la puerta de mi casa. No llamó al timbre ni llamó a la puerta, simplemente se sentó en los escalones, con la cabeza gacha, y parecía tan pequeña, tan vieja, que por un momento no la reconocí. «¿Mamá?» Me detuve a unos metros. Levantó la cabeza. Tenía la cara hinchada por las lágrimas y los ojos rojos. «Patricia», su voz temblaba. «¿Puedo entrar?» Dudé. Una parte de mí quería decir no, dar media vuelta e irme a algún lugar donde ella no estuviera, pero la otra parte, la que recordaba cómo me leía cuentos antes de dormir cuando era pequeña, cómo horneaba pasteles para mi cumpleaños, cómo me acariciaba la cabeza después de las pesadillas, esa parte asintió. «¿Entra?» Abrí la puerta y Maureen entró detrás de mí. Fuimos a la cocina, puse la tetera y saqué 2 tazas. Maureen se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. Lo sabía todo, susurró. Lo de las deudas de Rainer, lo del póker, lo de que mentía. Lo sabía y me callé. Me quedé paralizada con la tetera en las manos. ¿Por qué? Logré decir por fin. Porque tenía miedo. Maureen levantó la cabeza y vi la desesperación en sus ojos. Tenía miedo de perder a Marvin.
Claire me amenazó con que si no me ponía de su parte, se llevaría al niño y yo no volvería a verlo nunca más. Y vosotros dos y él sois lo único que me queda después de la muerte de tu padre. Me quedé callada. Ese papel, continuó Maureen, el de renunciar a la ayuda, fue idea de Reiner. Quería aislarte para que no te metieras en sus asuntos, para que no descubrieras la mentira. Sabía que no estaba bien, pero yo te obligué a firmarlo, porque era más fácil así, para Claire, para Reiner, para mí. Y tú siempre has sido fuerte. Pensé que podrías con ello. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Lo encontré la semana pasada cuando estaba revisando las cosas viejas de tu padre, las cartas que le escribiste antes de que muriera. Él los escondía, no quería que los leyera porque sabía que yo sentía envidia. ¿Envidia? No lo entendía. De tu relación con él. Maureen sonrió con amargura. Siempre habéis estado muy unidas. Él te entendía, yo no. Veía en ti mis sueños incumplidos, mi insatisfacción. Cogí el sobre y lo abrí. Dentro había 3 hojas de papel escritas con mi letra. Las reconocí. Eran las cartas que le había escrito a mi padre cuando estaba en el hospital, las últimas semanas antes de su muerte. Cartas en las que le contaba mis sueños, cómo quería tener una familia algún día, tener hijos, construir un hogar donde siempre hubiera calor y seguridad. Yo destruí eso en ti, susurró Maureen. Claire y yo. Te quitamos la fe en la familia, perdóname, Patricia. Por favor, perdóname. Ella lloró en silencio, impotente. Yo estaba sentada frente a ella sosteniendo las cartas y sentía un nudo en la garganta. Durante tantos años había querido oír esas palabras. Perdóname, me equivoqué, eres importante. Pero ahora cuando las escuché solo sentí cansancio. No sé si puedo perdonar, dije con sinceridad. Duele demasiado, demasiado tiempo, incluso ahora. Maureen asintió. Lo entiendo, solo quería que supieras la verdad. Y pase lo que pase, estoy de tu lado. Incluso si Claire me repudia, se levantó y se acercó a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Ese novio, Jason, era un buen hombre. Rompiste el compromiso por nosotros, ¿verdad? Porque siempre nos entrometíamos, exigíamos, criticábamos. No respondí, pero mi silencio fue la respuesta. Maureen salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Me quedé sentada en la cocina hasta altas horas de la noche, releyendo mis viejas cartas. Sí, realmente soñaba con tener una familia, con un marido, hijos, un hogar acogedor. Y sí, rompí mi compromiso con Jason hace 5 años porque no pude soportar la presión. Maureen siempre decía que él no era para mí, que no era lo suficientemente ambicioso, que estaba cometiendo un error. Claire echaba leña al fuego, insinuando que Jason seguramente me engañaba, porque si no, ¿por qué se quedaba hasta tan tarde en el trabajo? No pude soportarlo. Le dije que no estaba preparada, que necesitaba tiempo. Esperó 2 meses y luego se marchó. Ahora está casado, tiene una hija y vive en otro estado. He visto su perfil en las redes sociales. Caras felices, sonrisas, fotos familiares. Yo podría tener una vida así, pero en lugar de eso estoy sola en una casa adosada alquilada, pintando muebles y peleándome con mi propia familia. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Un número desconocido. Descolgué sin pensarlo. ¿Hola? Patricia. La voz de Claire era histérica. Rainer ha desaparecido. Se ha llevado todo el dinero y ha desaparecido. No puedo localizarlo, no contesta al teléfono y la gente de la fundación dicen que van a comprobar dónde han ido a parar las donaciones y que si descubren que he mentido me llevarán a los tribunales. Patricia, ¿qué hago? Me quedé en silencio. Patricia, por favor. Claire sollozaba. Sé que tenías razón. Lo sé. El Reiner me has engañado.
Se ha llevado los 9,000 que recaudé a través de la fundación y se ha ido a algún sitio con Janice. Me ha abandonado, con Marvin, con las deudas, con todo. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, Claire, respondí en voz baja. Es tu problema, tú te lo has buscado. Colgué y apagué el teléfono. A la mañana siguiente me desperté con unos golpes secos e insistentes en la puerta. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana del sábado. No esperaba a nadie. Me puse la bata, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. En el umbral estaba Claire, sin maquillaje, con el pelo revuelto, una camiseta arrugada y vaqueros. Parecía como si no hubiera dormido en toda la noche. Dudé mucho antes de abrir, pero algo en su rostro, la impotencia, la desesperación, me hizo girar la llave. ¿Qué quieres? Le pregunté sin invitarla a entrar. ¿Hablar? La voz de Claire era ronca. Por favor, Patricia. 5 minutos. Di un paso atrás y la dejé pasar. Entró y se detuvo en medio del vestíbulo como si no supiera dónde ir. A la cocina, dije con un gesto de la mano, y nos dirigimos allí en silencio. Claire se sentó a la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Yo me quedé de pie junto al fregadero, apoyada en la encimera, esperando. Lo he perdido todo, dijo Claire por fin. Rainer se ha ido con Janice. Se ha llevado $9,000 del fondo benéfico, se ha llevado mis ahorros, otros $3,000 que guardaba para tiempos difíciles. Le he llamado 100 veces, le he escrito, pero me ha bloqueado, ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio. La gente de la fundación exige los documentos médicos de Marvin, continuó Claire. No puedo enseñarles nada porque no los hay. Marvin está sano, nunca ha estado enfermo. Sí, tuvo anemia, pero eso fue hace 3 meses y el médico dijo que ya se había curado. Y yo acepté esa mentira porque Rainer dijo que necesitábamos dinero urgentemente, que si no perderíamos la casa, que los acreedores se lo llevarían todo. Le creí, o quise creerle, ya no lo sé. Levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Tenías razón, Patricia. En todo, yo mentí. Rainer me utilizó a Marvin, utilizó a todos. Y yo lo permití porque tenía miedo de quedarme sola, porque pensaba que sin él no era nadie. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté en voz baja. No lo sé. Claire sonrió con amargura. ¿Perdón? ¿Compasión? ¿Dinero? No lo sé. Es solo que no sabía a quién más acudir. Mamá se echó a llorar cuando se lo conté y dijo que era culpa suya por haber apoyado a Rainer. Viva dejó de contestar a mis llamadas. Todos los demás se enteraron de la mentira del fondo y ahora me miran como si fuera una delincuente. Se calló y luego continuó en voz más baja. Siempre te he envidiado, Patricia. No lo sabías, ¿verdad? Pensabas que yo estaba contenta con mi vida, un marido, un hijo, una casa, pero yo te envidiaba porque tú eras inteligente e independiente. Podías ganar tu propio dinero, tomar tus propias decisiones, construir tu propia vida. Y yo me casé a los 20 años porque mi madre me presionaba, me decía que tenía que establecerme mientras fuera joven. Tuve a Marvin a los 22 porque Rainer quería un hijo y yo pensaba que así lo mantendría. Pero él no cambió, seguía jugando a las cartas, bebiendo con sus amigos, desapareciendo durante días. Y yo me quedaba en casa con el niño y le decía a todo el mundo lo bien que me iba porque admitir la verdad significaba admitir que mi vida era una farsa. Escuchaba y sentía como algo cambiaba dentro de mí. No era ira, no era lástima, era otra cosa. No pido perdón, dijo Claire. No tengo derecho a hacerlo, pero pido una oportunidad para empezar de otra manera. Hablé con mi madre y ayer por la noche fuimos al notario. Ella transfirió la propiedad de la casa de mi padre, la mitad a mí y la mitad a ti, como debía ser desde el principio. Sé que esto no lo compensa todo, pero es todo lo que puedo hacer ahora. No me lo esperaba.
La casa de mi padre es una vieja casa de 2 pisos a las afueras de la ciudad donde crecimos. Después de su muerte, Maureen quería venderla y repartir el dinero, pero luego cambió de opinión y decidió dejarle la mitad a Claire. Yo no me opuse en ese momento. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Porque es lo correcto, respondió Claire secándose los ojos con la manga. Y porque quiero que Marvin crezca sabiendo que tiene una tía que no tiene miedo de decir la verdad y que su madre no es una zorra mercenaria, incluso si la verdad duele. Se levantó, se acercó a la puerta, pero se giró en el umbral. No te pido que me ayudes, me las arreglaré sola. Encontraré trabajo, pagaré las deudas, devolveré el dinero del fondo a la gente. No sé cómo, pero lo haré. Solo que si alguna vez quieres ver a Marvin, ponte en contacto conmigo, me encantará. A veces pregunta por ti. Dice que la tía Pat siempre huele a café y lápices. Se fue, dejándome sola con un montón de pensamientos. Pasé todo el día en casa tratando de entender lo que sentía: enojo, alivio, cansancio, todo junto. Por la noche llamé a León. No sé por qué, solo quería hablar con alguien que no fuera parte de este caos. Patricia, contestó al segundo tono. ¿Ha pasado algo? No, respondí. Es solo que... ¿Podemos vernos? Quiero hablar. Claro. ¿En mi oficina dentro de 20 minutos? De acuerdo. Fui a la calle indicada y subí al despacho de León. Me recibió con 2 tazas de café y me ofreció una. Siéntate, cuéntame. Le conté la visita de Claire, lo de la casa, que había confesado que sentía envidia y que quería empezar de otra manera. León escuchó con atención, asintió con la cabeza y a veces anotó algo en su libreta. ¿Y qué sientes?, preguntó cuando terminé. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado, pero otra parte recuerda todos los años de mentiras, manipulaciones y dolor. ¿Cómo puedo volver a confiar en ella? León se recostó en el sillón y se frotó la cara con las manos. ¿Puedo contarte mi historia? Asentí con la cabeza. Yo también tenía una familia, comenzó. Mi esposa Estela y mi hija Lucy. Trabajaba como policía, pasaba 16 horas al día en el trabajo. Me decía a mí mismo que lo hacía por ellas para asegurar su futuro, pero en realidad solo estaba huyendo de los problemas, de los conflictos, de la necesidad de estar presente. Estela me pedía más tiempo, más atención. Yo le prometía, pero no cambiaba nada. Y un día se llevó a Lucy y se marchó. Dejó una nota. No puedo estar con un fantasma, León. Lo siento. Se calló, mirando a través de mí. Estaba furioso, pensaba que era injusta, egoísta. Yo trabajaba para ellas y ella simplemente me abandonaba. Pero un año después, tras el divorcio oficial, comprendí que ella tenía razón. Yo no era un marido, no era un padre. Era una sombra que aparecía en casa para comer y dormir. Le pedí perdón, intenté recuperar la relación, pero ya era demasiado tarde. Estela se casó con otro. Lucy se acostumbró a su nuevo papá. Las perdí para siempre. Él me miró. No digo que debas perdonar a tu hermana, es tu decisión, pero ahora daría mucho por volver atrás en el tiempo y darme una paliza y una patada en el hígado. Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos y a menudo queremos arreglarlas, pero no podemos. Así que elige de manera que luego no te arrepientas de no haber hecho algo. Sus palabras tocaron algo profundo en mi interior. Asentí con la cabeza y terminé mi café. Gracias, Leone. De nada, sonrió. Por cierto, sobre Reiner, puedo encontrarlo si quieres. Rastrear a dónde se fue, tal vez ayudar a tu hermana a recuperar el dinero o al menos llevarlo ante la justicia. Tú decides. Me quedé pensativa. Una parte de mí quería decir no, dejar a Reiner en el pasado, pero otra parte, la que había visto las lágrimas de Claire, la que recordaba a Marvin, un niño inocente al que habían utilizado como instrumento, quería justicia. Encuéntrelo, dije, no por mí,
por Claire y Marvin. Se merecen al menos intentar recuperar lo que él les robó. Leon asintió. De acuerdo, empezaré mañana por la mañana. Le di las gracias y me fui a casa. Por la noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de Maureen en el teléfono. Patricia, he organizado una reunión familiar mañana a las 2 de la tarde en mi casa. Estaremos Claire, Marvin y yo. Sé que no estás obligada a venir, pero si hay la más mínima posibilidad de que nos des una oportunidad, por favor ven, te esperaremos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo, borrarlo, olvidarlo, pero recordé las palabras de Leon, recordé el rostro de Claire, recordé las cartas que le escribía a mi padre, en las que soñaba con una familia en la que hubiera lugar para el perdón. Respondí, lo pensaré. Al día siguiente estuve inquieta todo el día. Me desperté temprano, intenté entretenerme con las tareas domésticas, pero mis pensamientos volvían constantemente a la reunión. ¿Ir o no ir? ¿Darles una oportunidad o dejar todo como está? A la 1 del día lo decidí. Me vestí, me metí en el coche y fui a la casa de Maureen, la vieja casita de Elm Street, donde Claire y yo crecimos. El jardín delantero estaba cubierto de maleza y la pintura de las paredes se estaba descascarillando. Maureen estaba envejeciendo y la casa con ella. Aparqué, salí del coche y me acerqué a la puerta. Llamé a... Maureen abrió casi al instante, seguramente estaba esperando junto a la ventana. Patricia, dijo sonriendo entre lágrimas, ¿has venido? Sí, he venido, confirmé y entré. En el salón, Claire estaba sentada sabiamente a la mesa y junto a ella, en el suelo, Marvin dibujaba algo en una gran hoja de papel. Se levantó cuando me vio y me sonrió con sinceridad. Hola, tía Pat. Hola, Marvin, respondí y se me encogió el corazón. Había crecido mucho en esos 2 años. Tenía el pelo oscuro y rizado, grandes ojos marrones y una sonrisa parecida a la de su padre. Te estoy haciendo una tarjeta, dijo, y me mostró la hoja. Había dibujado flores de colores vivos, el sol y una inscripción con letras torcidas. Para la tía Pat, perdona por no habernos visto. Me puse en cuclillas para estar a su altura. Es una tarjeta muy bonita, gracias. Mamá dijo que estás enfadada con nosotros, dijo Marvin con seriedad. Pero quiero que no te enfades, eres mi tía, ¿verdad? Sí, confirmé y lo abracé. Él me abrazó a su vez, con fuerza, con la confianza propia de un niño. Maureen se secó los ojos con una servilleta. Claire nos miraba sin ocultar sus lágrimas. Siéntate, Patricia, dijo Maureen señalando una silla. Por favor, me senté. Maureen sirvió té y puso un plato con galletas sobre la mesa. Estuvimos en silencio unos minutos, cada una midiendo sus palabras. Finalmente Claire habló. Patricia, no sé por dónde empezar, pero quiero que sepas que voy a buscar trabajo. Ya tengo varias entrevistas. Administradora en una clínica veterinaria, cajera en un supermercado, cualquier cosa que me dé unos ingresos estables. Pagaré mis deudas aunque me lleve años y voy a ir a terapia. He encontrado un psicólogo especializado en relaciones tóxicas. La primera sesión es dentro de una semana. Escuché y asentí. No te pido que confíes en mí de inmediato, continuó Claire. No te pido dinero, no te pido nada excepto la oportunidad de intentar ser mejor. Por Marvin, por mí misma, por nosotros. Maureen también habló. Yo también quiero cambiar, Patricia. Entiendo que fui una madre horrible para ti. Te presioné, te manipulé, puse a Claire por encima de ti. No puedo volver atrás en el tiempo, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he a tus estados, aunque no lo demostrara. Eres una mujer fuerte, eres inteligente e independiente. Y yo destruía eso en ti porque te envidiaba. Me senté y escuché sus palabras, sintiendo como algo se derretía dentro de mí. No desapareció por completo,
El dolor, el resentimiento y la ira permanecieron, pero se hacían más pequeños, menos agudos. No estoy preparada, dije finalmente. No estoy preparada para volver y fingir que no ha pasado nada. Demasiados años, demasiadas heridas, pero estoy dispuesta a dar un paso, si ustedes lo dan primero. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claire. No más acuerdos de renuncia, dije con firmeza. No más gritos por dinero, no más presiones. Si lo hacemos con honestidad, sin manipulaciones, sin mentiras. Si alguno de ustedes rompe esta regla, me iré para siempre y no volveré. ¿Entendido? Maureen y Claire asintieron. Entendido, dijo Maureen. Estoy de acuerdo, añadió Claire. Marvin se acercó a mí y me tendió una tarjeta. Toma, me he esforzado por ti. Cogí la tarjeta y le sonreí. Gracias, Marvin. La colgaré en la nevera de mi casa. Nos quedamos allí otra hora, hablando con cautela, evitando temas delicados. Maureen habló del jardín que quería restaurar en primavera. Claire compartió sus planes de trabajo. Marvin me enseñó sus dibujos. Fue extraño, inusual, pero no desagradable. Cuando me disponía a marcharme, Claire se acercó a mí. Patricia, una cosa más. Leon Barker me ha llamado esta mañana. Me ha dicho que ha encontrado a Rainer, está en el estado vecino con Janice. Leon dice que puede ayudarme a presentar una demanda para recuperar al menos parte del dinero. ¿Lo has contratado para encontrar a Rainer? Asentí con la cabeza. Sí, no para mí, para ti y Marvin. Claire me abrazó con fuerza. Gracias, muchas gracias. No respondí. Solo me quedé unos segundos en los brazos de mi hermana y luego me aparté. Me voy, dije. Te llamaré durante la semana. Maureen me acompañó a la puerta. Patricia, si quieres hablar de cualquier cosa, aquí me tienes. Lo sé, respondí y me dirigí al coche. Al sentarme al volante, miré la postal de Marvin en el asiento del copiloto. Flores brillantes, sol, letra infantil torcida, algo cálido y ligero se movió en mi pecho. Quizás no seremos una familia perfecta, quizás las cicatrices permanecieran para siempre, pero era un comienzo pequeño, tímido, pero un comienzo. Arranqué el coche y me dirigí a casa sin saber lo que me esperaba, pero sintiendo por primera vez en mucho tiempo que iba en la dirección correcta. 6 meses pasaron sin darme cuenta. Llegó la primavera, esa época del año en la que todo cobra vida y parece que la vida te da una segunda oportunidad. Estaba sentada en una pequeña cafetería en la esquina de Fourth Street, esperando a Leon. Habíamos quedado allí a las 7 de la tarde después de su jornada laboral. Durante esos meses, nuestras citas se habían vuelto habituales. Al principio eran de trabajo, luego de amistad y ahora no sabía cómo llamarlas. No hablábamos de nuestro estatus, no poníamos etiquetas, simplemente pasábamos tiempo juntos y eso estaba bien. León entró a las 7:15 con sus habituales vaqueros y camisa oscura, con una leve sonrisa en el rostro. Se sentó frente a mí y pidió un café. ¿Qué tal el día?, me preguntó. Bien, respondí. Terminé la visualización de la cuna para el catálogo de primavera. Celia incluso me felicitó, lo cual es raro. Qué bien, sonrió. Yo también tengo noticias. Al final arrestaron a Rainer. Me estremecí. ¿Dónde? En Ohio. Intentó vaciar la cuenta bancaria de Janice, sacó $4,000 y desapareció. Janice presentó una denuncia en la policía y lo localizaron a los pocos días. Resultó que también lo buscaban por otros 2 casos de estafa. Ahora está bajo investigación y el juicio está previsto para el verano. Me quedé en silencio asimilando la información. ¿Claire lo sabe?, pregunté. Sí, la llamé esta mañana. Dice que su abogado ya ha presentado los documentos para recuperar el dinero a través de los tribunales. Las posibilidades son escasas,
Rainer se ha gastado casi todo, pero al menos podrá recuperar algo. ¿Y Janis? No pude evitar preguntar. Volvió a trabajar en el mismo bar. León sonrió irónicamente. Resulta que Rainer no era el primer novio que desaparecía durante meses. Allí ya estaban acostumbrados a sus vacaciones. Ella le dijo a la policía que siempre supo que él era un estafador, pero pensó que esta vez sería diferente. Lo típico. Pensé en Janice, en Claire, en todas las mujeres que creyeron en Rainer. ¿Cuántas fueron? ¿Y cuántas más habrá si lo liberan? Aunque eso le interesa más a Claire que a mí. Durante esos 6 meses, Claire y yo hablamos varias veces, con cautela, sin presionarla. Realmente estaba cambiando, no de forma instantánea ni dramática, sino gradualmente. Encontró trabajo como administradora en una clínica veterinaria en Maple Avenue y consiguió un horario fijo. Maureen la ayudaba con Marvin, lo recogía del colegio y le daba de comer mientras Claire estaba en el trabajo. Vivían modestamente, sin gastos superfluos, pero de forma estable. Claire se divorció oficialmente de Rainer 3 meses después de su desaparición. Presentó los documentos y ganó el caso por su ausencia. Ahora vuelve a ser Claire Devlin, no Coleridge. ¿Era simbólico? ¿Y tu madre? Preguntó Leon. Ella lo intenta, suspiré. Vive en la casa de sus padres, se dedica al jardín, me llama una vez a la semana, me pregunta cómo estoy, pero no me presiona. Es extraño pero agradable. Leon asintió con la cabeza y se terminó el café. Estás muy bien, Patricia. No todo el mundo puede dar una segunda oportunidad después de lo que has pasado. No estoy segura de haberles dado una segunda oportunidad, admití. Más bien, me he dado a mí misma la oportunidad de intentar vivir de otra manera, sin ira constante, sin rencor. Eso no significa que lo haya olvidado todo, simplemente ya no quiero guardármelo dentro. Es una decisión sabia, dijo él y extendió la mano sobre la mesa. Yo la cogí y nos quedamos así unos minutos en silencio, cogidos de la mano. El sábado siguiente Maureen me invitó a comer. Acepté, aunque estaba un poco nerviosa. Llegué a las 2 de la tarde y aparqué cerca de la casa. El jardín tenía un aspecto diferente. Maureen realmente había trabajado en él. Había quitado las malas hierbas y había plantado tulipanes y narcisos en los parterres. Todo parecía fresco y vivo. Maureen me recibió en la puerta y me abrazó, no mucho tiempo, sin insistir, solo un momento. Pasa, Claire y Marvin ya están aquí. Fuimos a la cocina. Claire estaba junto a la cocina, friendo algo en una sartén. Marvin estaba sentado a la mesa haciendo un rompecabezas. Saltó cuando me vio. Tía Pat, ¿has venido? Por supuesto que he venido. Sonreí y lo abracé. Almorzamos juntos. Patatas, pollo frito, ensalada de verduras. Hablamos de cosas cotidianas. El trabajo, el colegio, el tiempo. Claire me contó sobre su terapia, con cautela, sin entrar en detalles, pero vi que realmente le estaba ayudando. Maureen compartió sus planes para el verano. Quería renovar el porche y pintar la valla. Después de comer, Marvin me pidió que lo acompañara al parque. Claire me miró interrogativamente y yo asentí. Vamos, los tres, Marvin, Claire y yo. Fuimos al parque más cercano, a 3 manzanas de la casa. Era una pequeña zona verde con un parque infantil, bancos y senderos para pasear. Marvin corrió inmediatamente hacia los columpios, pero a los pocos minutos regresó con una pelota. Tía Pat, ¿jugamos? Me tendió la pelota. Claro, cogí la pelota y empezamos a lanzárnosla el uno al otro. Claire se sentó en un banco cercano y nos observaba. Sentía su mirada, pero no apartaba los ojos de Marvin. Él reía, corría, atrapaba el balón, no siempre con destreza, pero con tal entusiasmo que yo también sonreía. Tía Pat, dijo de repente deteniéndose. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Pensé que ya no querías verme. Me puse en cuclillas para estar a su altura.
Solo necesitaba tiempo, pero ahora estoy aquí y eso es lo importante, ¿verdad? Él asintió con seriedad. Sí, es verdad. ¿Volverás? Sí, le prometí. Te lo prometo. Me abrazó con fuerza, con la confianza propia de un niño. Yo le abracé también y sentí como algo cálido se derramaba en mi pecho. No todo era perfecto, no todo estaba perdonado, pero era un comienzo. Marvin volvió a correr, lanzó la pelota al aire, me levanté, la atrapé y se la devolví. Jugamos durante media hora más hasta que Claire nos llamó para decirnos que era hora de volver a casa. De regreso a casa, Claire caminaba a mi lado y Marvin corría adelante. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? La miré. Por darnos una oportunidad, por no alejarnos para siempre. Sé que no lo merecemos, pero gracias. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que había sucedido durante esos meses, en el dolor, el resentimiento, la ira, en León, que me enseñó a dejar ir, en Marvin, que no tiene la culpa de los errores de los adultos, en mí misma, que por fin me permití no ser perfecta, no guardarme todo para mí. No sé si alguna vez seremos una verdadera familia, dije con sinceridad. Quizás no, quizás siempre habrá cicatrices, pero ya no tengo miedo de ser yo misma, incluso si eso significa estar sola, porque la soledad que uno elige no es un castigo, es libertad. Clara sintió con la cabeza y se secó los ojos. Lo entiendo y te agradezco incluso por eso. Llegamos a la casa y nos despedimos. Me senté en el coche y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor. Marvin me saludaba con la mano desde el porche. Le devolví el saludo y me fui. Por la noche Leon me llamó. Hola, ¿qué tal el día? Bien, respondí. He estado con Claire y Marvin en el parque. Estuvo bien. Genial, dijo. Oye, quería preguntarte algo. Tengo el fin de semana libre la semana que viene. ¿Qué tal si nos vamos a algún sitio? ¿Al lago, a la montaña? Donde quieras. Me lo pensé. Un fin de semana juntos. Era el siguiente paso, algo más serio, pero ¿por qué no? El lago decidí. Hace tiempo que no voy. Trato hecho. Oí una sonrisa en su voz. Entonces, nos vemos el viernes. Colgué el teléfono y miré la postal de Marvin que llevaba todo ese tiempo colgada en la nevera. Flores brillantes, sol, letra infantil torcida. Para la tía Pat, perdona por no habernos visto. Quizás mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. Quizás no conseguí la familia perfecta de los anuncios, pero conseguí algo más: honestidad, libertad, la posibilidad de elegir con quién y cómo estar. Cogí una taza de té y salí al pequeño balcón de mi casa adosada. La tarde era tranquila, olía a primavera. En la distancia se oía música, los niños reían en la calle. Me quedé de pie, apoyada en la barandilla y simplemente respiré. La vida continuaba. No era perfecta, pero era mía, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, cuando me desperté con la luz del sol que se colaba a través de las cortinas, había un mensaje de Maureen en mi teléfono. Patricia, Marvin lleva toda la mañana hablando de lo que pasó ayer en el parque. Gracias por venir. Si quieres, vuelve cuando quieras. Estaremos encantados. Sonreí, dejé el teléfono y me levanté para prepararme para un nuevo día. Me esperaba una semana de trabajo, una cita con León el viernes, un fin de semana en el lago. Me esperaba la vida, impredecible, complicada, pero real, y yo estaba dispuesta a aceptarla tal y como era.